Pero vamos en este momento, porque ya lo tenemos, me dice producción, ya lo tenemos al doctor Víctor García Toma, que también forma parte del equipo de amigos y de excelentes comentaristas, en este caso del tema constitucional, para hablar del Tribunal Constitucional. El doctor Víctor García Toma ha sido presidente del Tribunal Constitucional, es constitucionalista, es profesor universitario, ha sido ministro, de manera que tiene todos los argumentos y pergaminos para poder opinar de lo que ocurre en la interna del Tribunal Constitucional, que está en la etapa de elección de miembros, si está bien esta designación, qué es lo que hay que buscar, a lo mejor más democratizar esta elección. Todos estos temas lo vamos a desarrollar en los próximos minutos, porque ya lo tenemos en imágenes. Le damos el buenas tardes al doctor Víctor García Toma. ¿Cómo está, don Víctor? Buenas tardes, bienvenido. Don Néstor, don Miguel, un gusto en saludarlos y muy gentil por la invitación. Muy gentiles por la invitación. Muy bien, el Tribunal Constitucional está en la agenda de estos días, doctor. Hay el Congreso de la República está en el proceso de elección de los miembros, pero han habido algunos comentarios con respecto a la designación. Usted, que ha sido presidente del tribunal y que tiene autoridad además, está muy bien esta designación, que falta a lo mejor hacer algunas modificaciones. ¿Cuál es su comentario inicial sobre este tema, doctor? Lo primero es que hay una situación irregular y es que el mandato de los miembros del Tribunal Constitucional se ha vencido cerca de un año y medio, dos. Digamos, el balance de la gestión de este tribunal no es del todo positivo. Se estableció la figura de las denominadas resoluciones interlocutorias que, contraviniendo la propia Constitución, lo que hacen es que no basta con que la persona supuestamente afectada en un derecho fundamental pueda en última instancia acudir al tribunal, sino que el tribunal se ha tomado la libertad de decidir qué causas va a conocer en audiencia y qué causas no las va a conocer. Y un reciente estudio que se ha hecho en una universidad eh, privada, se llega a la conclusión que del 97% de estos recursos, del 100% el 97% ha sido rechazado, no ha sido visto. Y del 3% restante, de las que se han visto en audiencia, un poco más del 1% ha sido declarado fundado. Eso significaría que estamos en Suiza y que en este país, felizmente, ni las autoridades públicas, ni las corporaciones privadas, ni en las asociaciones, ni en los centros laborales, se incumple o se afectan los derechos fundamentales. Y eso claramente no es cierto, ¿no? Ahora, en lo que se refiere al concurso que está abierto, bueno, si el Congreso decide llevar a cabo la elección, está en primer lugar dentro del marco de su competencia y está en tiempo hábil. Ahora, la pregunta es si estando ya, digamos, a puertas de culminar su mandato, tendrá la suficiente prudencia, tino, eh, juicio y sobre todo reflexión, digamos, para adoptar la mejor decisión de este cambio, ¿no? Entonces eso lo vamos a ver seguramente en las próximas semanas. Pero diría para terminar esta pregunta, don Néstor, ¿qué es lo que en todo caso lo que el Congreso de la República debe exigirle a los postulantes? En primer lugar, un conocimiento acerado del derecho. Si es particularmente del derecho constitucional, mejor, por supuesto, ¿no? Segundo, una trayectoria democrática, es decir, ningún vínculo directo o indirecto con experiencias que se den al margen del Estado de Derecho. En tercer lugar, se debe exigir un crédito profesional y social, es decir, una persona que sea observada a la luz de su comportamiento profesional y social como una persona honrada, honesta, ¿no es cierto? Que tenga capacidad para el trabajo colectivo, que sepa trabajar en equipo y que entienda
que la magistratura no es una sinecura, ¿no? No es pues la medalla, no es el carro, el chofer, sino que es un trabajo que tiene que hacerse cotidianamente y que requiere mucho esfuerzo, ¿no? Digamos, no es, eh, 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 no es una actividad para, digamos, ser glorificado, es una actividad para colocarse al servicio del país, comprometiendo gran parte de su esfuerzo diario en esta tarea. Doctor, lo que lleva a la ironía suya de que no estamos en Suiza, de que no somos Suiza, a una situación difícil, ¿no? Una situación complicada, primero con el tema de la eficiencia del Tribunal Constitucional y no hablamos de cantidad, sino de la calidad. Primero, y el Gracias. segundo tema que usted señala con relación a los requisitos para acceder a la representación en el Tribunal Constitucional también se torna bastante difícil por el tema de la corrupción que existe en nuestro país, transversal a todos los sectores. Bastante difícil, pero ¿qué salidas la ve usted para primero el tema de la calidad de las decisiones del Tribunal Constitucional y en este tema de requisito? Yo sé que es preguntas difíciles de responder en poco tiempo y considerando además el escenario político que también está bastante movido, pero ¿cuáles podrían ser las aproximaciones de buscar soluciones para mejorar estos dos aspectos, doctor? En primer lugar, don Néstor, el problema inicial es el elector, ¿no es cierto? Eh, Usted y yo, y quizás don Miguel también, recordarán que hemos tenido en el pasado parlamentos que han estado integrados por personas de distinta ideología, pero que tenían en común, digamos, un pasado de lucha política por los valores y principios democráticos, personas que tenían versación y conocimiento en lo que es la ideología y la doctrina política, pero además eran personas cultas, ¿no es cierto? Los debates que hemos presenciado en el pasado hoy son simplemente recuerdo. Ha habido un progresivo y continuo deterioro de la clase política y fundamentalmente en la representación parlamentaria. Entonces, el primer gran problema que tenemos para escoger al para escoger a los miembros del Tribunal Constitucional es que no sé si los parlamentarios estarán en la condición y en la altura de poder elegir adecuadamente, ¿no es cierto?, a las personas que van a encargarse de la jurisdicción constitucional. El segundo punto es un problema que ha generado, entre otros, el presidente Vizcarra y al cual lamentablemente el Parlamento anterior se sometió, y es cambiar las reglas del proceso de selección. Hasta hace un año, el Parlamento tenía, digamos, dos posibilidades. O llevaba a cabo un proceso de selección por invitación o llevaba a cabo un proceso de selección por concurso, ¿no? Yo, por ejemplo, ingresé al tribunal por concurso. Sin embargo, reconozco que ese procedimiento tiene una serie de problemas. El primero es que, bueno, toda aquella persona que reúna los requisitos formales tiene el derecho a presentarse. Y entonces se presenta una innumerable cantidad de personas que luego son sometidos a una serie de evaluaciones que finalmente llevan a que los que tienen cierto prestigio, cierto renombre, tienen una, digamos, acreditada solidez profesional, desisten de participar para no poner en riesgo ese, ese valor, ¿no? Entonces, sumado a que de repente no tenemos a los electores adecuados, tenemos también un procedimiento en estos momentos imperfectos, ¿no? Entonces, esos son los dos factores que juegan. Y el tercero que acabo de señalar, existe muy poco tiempo, la capacidad para tomar una decisión de manera precipitada y sin generar consensos amplios, sino simplemente la imposición de una mayoría,
puede no ser, digamos, la mejor receta para el futuro inmediato del tribunal. Correcto. De manera que todavía hay mucha agua que tiene que pasar bajo el río para llegar Así es. a situaciones eh, saludables para la democracia. Miguel Ángel, el turno de Miguel Ángel, si nos permite, doctor. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Bienvenido, muy ¿Cómo buenas le va, tardes. don Miguel? ¿Cómo le va? Gusto en saludarlo. La referencia de que quizás también nosotros sabíamos de que en el Parlamento Nacional había gente proba y qué sé yo, me hace recordar, doctor, a las famosas interpelaciones a las que eran sometidos los gabinetes ministeriales y no se interrumpían pues a las 11 de la noche, ¿no? Sino que eran de 3 días. Y entonces era Así es. agradable escuchar a Manuel Ulloa, a Luis Alberto Sánchez, a Marco Antonio Garrido Malo, a Carlos Malpica Silva Santisteban, Ernesto Alaiza Cornejo Grundi, ¿no? Chávez, Cornejo Chávez, Claro, ¿no? entonces Julio de la Peña. eran otras épocas. ¿Qué tendría que pasar en el Perú, doctor Víctor García Toma, para ahorrarnos de todo lo que hemos pasado en los últimos tiempos, que hemos tenido un Congreso realmente vergonzoso? Por lo menos, no por todos los que están participando, sino por una mayoría, y los casos tan ridículos como hemos visto, el Comepollo, la Rogacable, es decir, esas historias tan truculentas que definitivamente han reducido a la política también a su mínima expresión. ¿Qué esperamos, doctor García Toma? Lo que usted acaba de decir, don Miguel, me hace recordar lo siguiente. En efecto, en esos parlamentos, los que sabían, los que conocían, los que tenían, digamos, verbo y conocimiento hablaban. Aquellos que carecían de esas habilidades y esas competencias tenían la sana prudencia de silenciarse, por lo cual no se notaban, digamos, estas deficiencias. En este Parlamento, digamos, se han roto esas barreras de prudencia y hoy habla cualquiera y sobre cualquier cosa, ¿no? ¿Y por qué hemos llegado a esta situación? En primer lugar, porque desde la época primero de Velasco y luego con la época de Fujimori, y aún, por supuesto, con la propia responsabilidad de los partidos políticos, no se ha logrado reconstruir una sana relación entre ciudadanía y partidos. Muchas personas que pudieran participar en políticas sienten cierto temor se sienten distantes de incorporarse a las organizaciones políticas por la forma en que han sido satanizadas. En segundo lugar, porque hay que reconocer que en esas organizaciones políticas se han establecido oligarquías de la mediocridad que, digamos, no importa si el partido cada vez tiene menos votos y tiene menos representantes, o hasta a veces se ven obligados a reinscribirse nuevamente, prefieren mantenerse en esos cargos, impidiendo, digamos, el ingreso o el acceso a nuevas promociones, ¿no? Lo segundo es que hay que acabar con el voto preferencial, que es un voto proditor. El voto preferencial es sinónimo, digamos, finalmente de transfugismo, ¿no? Las personas, un ejemplo muy claro, ya no existe la bancada de Avanza País. El doctor Hernando de Soto cuando se presentó, digamos, oficialmente ante la opinión pública como candidato, no recordaba el nombre de su partido. Segundo, cuando finalizó la primera vuelta y el doctor Hernando de Soto empezó a expresar algunas consideraciones en torno a lo que debería ser la conducta de su organización de cara a estas dos posiciones, inmediatamente todos los miembros de su bancada empezaron a desmentirlos y más de uno ya ha señalado de que oficialmente no tiene articulación alguna con la organización. Entonces, no han jurado y podríamos decir que ya de manera fáctica no existe la bancada de Avance País, ¿no? Entonces, y eso que ha sucedido con Avanza País va a suceder seguramente con otras organizaciones. Entonces, el número, digamos, de tránsfugas y el número de nuevas bancadas que se van a crear post proceso electoral va a ser, digamos, la expresión más cabal, primero de la fragmentación política, pero en segundo lugar, la imposibilidad de que el Parlamento, que es un lugar de pugnacidad, de defensa de intereses concretos, pero que también es un encuentro para el diálogo y la concertación.
Bueno, diálogo y concertación no es posible dentro de un clima de fragmentación. Diálogo y concertación no es posible cuando no hay liderazgos claros en esas bancadas. Por consiguiente, sin ser ataraba, sin creerme Jaijimi, ¿no es cierto? Sin leer, dar lectura a la coca, hojas de coca, etcétera, etcétera, podemos decir que el próximo Congreso será tan malo o peor como los dos últimos. Eso es, digamos, creo indubitable que va a ser así. Claro. Un paréntesis, permítame, doctor García Toma, antes de seguir con la entrevista, porque no sé si Néstor podríamos conectarnos con la señal de los canales, porque lo que estamos viendo en este momento es dos escenarios. Uno en La Victoria, donde se ve muchísima gente que está acompañando a Pedro Castillo en este recorrido por Gamarra, en donde va a presentar su plan de gobierno y el equipo técnico, y otro grupo que se encuentra en Chorrillos. Entonces, sabemos que estas criolladas políticas realmente, en vez de luchar por ideas, por propuestas, realmente dejan mucho que desear, y va en la línea que estamos comentando, doctor García Toma, en el sentido que las criolladas lo único que ha llevado todo este tiempo es a subir, a hacer ascender a personalidades o personajes que en sus jurisdicciones, digamos, han tenido algunas actitudes un poco extrañas y de pronto han sido encumbrados como congresistas. Este tipo de decisiones evidentemente también forman parte de lo mismo. Estamos repitiendo la historia con los mismos vicios de lo que hemos visto ahora. Entonces no sé si tienen solo para ver esto que es importante en el sentido siguiente. Si Keiko Fujimori está esperando de aquí a un minuto más hasta las 3:30 y no ha ido Pedro Castillo, y tiene menos gente que lo que tiene Pedro Castillo en Gamarra, ¿quién va a quedar en ridículo? Totalmente. Entonces, y solamente para hacer el enlace con la autorización del doctor García Toma, solamente entrar al terreno de lo que estamos comentando, que el origen de todo esto está pues en la pobreza de los partidos políticos y cómo es que se ha ido perdiendo el prestigio, y ahí hay una tarea de todos, ¿no? Doctor. Sí. Solo una idea, don Néstor, adelante. Y es que los peruanos no podemos estar condenados a ir a la segunda vuelta para votar con resignación o con miedo. Es decir, los peruanos tenemos derecho a que en las próximas semanas alguna candidatura levante alguna bandera de esperanza, de optimismo, de fe, de confianza. No se nos puede condenar a tener que votar en esos términos, resignación o miedo. Es decir, eso no es una designación. Eso es entre purgatorio y infierno, no es el lugar más adecuado, ¿no? Así es. Vamos a ver la señal para el comentario también de los tres. Adelante, producción. Keiko Fujimori aceptó y que al final no se concretó. Por eso estamos con ambas pantallas, con la imagen, viendo lo que sucede en los exteriores del penal de Chorrillos, con esta imagen. Karina Chávez tiene toda la información desde el exterior del penal Santa Mónica en Chorrillos. Adelante, Karina. Lourdes Lorena, así es. 3:30 de la tarde se venció el plazo. Este tiempo de espera que iba a ser de media hora. Y mientras tanto, vamos a esperar si es que va a haber un pronunciamiento por parte de la candidata Keiko Fujimori, o si es que el moderador va a hablar. Está mirando hacia un costado para ver las indicaciones que le dan, porque ya se venció el plazo. Son 3:30 de la tarde en punto.
escuchas? Sí, sí, dale, estás en vivo. Oh, ya. Ambas. Entonces, las palabras de Pedro Castillo, se ha improvisado, hacerle llegar un megáfono y vamos a... se anuncia ya las palabras del candidato Perú Libre. Se está pidiendo un poco de orden, la verdad que es caótico el tema. Se debió haber previsto, ¿no?, que esto iba a suceder. La verdad, no sé cómo se pide orden en medio de este caos, pero bueno, vamos a ver qué se puede escuchar por parte del candidato Perú Libre. Ahí está. Cuando va a iniciar ya su proclama aquí, su plan, ¿no?, para los primeros 100 días, es lo que se ha anunciado. Vamos a ver si ya se Nuevo megáfono. puede escuchar. Algo que se debe hacer en pandemia, por cierto, compartir megáfonos porque bota partículas de saliva, ¿no? Sabemos, lo hemos aprendido en pandemia, parece que no todos necesariamente. No se le escucha. Bueno, a pesar del silencio, todavía no inicia el discurso. Está hablando, pero no. Estamos a pocos metros del megáfono, no lo podemos ver, digamos, visualmente no alcanzamos a verlo por la gente que se ha puesto aquí adelante, solo está muy cerca de lo que es el megáfono. A ver, vamos con Jorge Malverde a ver si podemos escuchar a Pedro Castillo. Disculpanos, Juan Carlos. De alguna forma que se acerque. Sí, Lourdes. Por eso estamos acá, saludándolos a estos hombres y mujeres de Gamarra, saludándolos a estos hombres que ponen el hombro para sacar adelante a la familia, no solamente en tiempo de pandemia. Lo hemos hecho siempre y acá vengo a ratificar el compromiso con estos hombres, con estos comerciantes que son ignorados, a los carretilleros, a los micros y pequeños empresarios. Si hay que dar la vida por ellos, queridos hermanos, los invito para trasladarnos a la Avenida México. Ahí nos está esperando la población para dirigirnos en forma conjunta. Desde ya, nuestro agradecimiento a los empresarios, que vamos a estar con ellos. Y acá no he venido a decirles que estén conmigo los empresarios. Yo voy a estar con el pueblo y con los empresarios. Bueno, no se ha escuchado muy bien lo que las expresiones de Castillo, pero creo que son evidentes las dos actitudes. Si habla Claro, Keiko en algún Néstor, momento, haríamos el comentario. claro. Lo que ocurre es lo siguiente, ¿no? De lo que he podido rescatar de lo que estoy mirando acá en la señal de los canales. Como la Municipalidad de La Victoria no permitió que instalara un podio o un tabladillo, como sí le han permitido la Municipalidad de Chorrillos a Keiko Sofía Fujimori en el penal de Santa Mónica, lo que está haciendo es utilizar megáfonos y ahora ha pedido que lo sigan, nada menos que a la Avenida México, en donde hay otra gran concentración de gente. Entonces, por eso decía que si ese tipo de retos que ha lanzado Keiko también es un arma de doble filo, porque ha estado esperando 30 minutos, queda en ridículo, no se ha presentado Castillo y Castillo está siendo seguido por una población mucho más animosa, más comprometida con este candidato. Es decir, a veces, para querer hacer un show de esa naturaleza, realmente hay que pensar varias circunstancias, no solamente ponerte en el lado que tú eres más criollo que el otro. Y lo que tenemos que ver es justamente enderezar el país, empezando por tener partidos sólidos, partidos con ideario, partidos con programas, partidos con sustento ideológico. De lo contrario, lo que está describiendo el doctor García Toma, a partir de un tema que era la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, miren lo que está pasando, doctor, porque además, acuérdense que este Congreso ha desechado a más de 100 candidatos y se ha quedado con 27. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo, doctor García Toma, con sus ojos de análisis
político y además con tanta experiencia justamente en temas constitucionales y políticos? Bien, esta es una campaña electoral, como usted bien ha señalado, ideológica, doctrinaria y programáticamente muy pobre. En segundo lugar, tampoco podemos tener figuras políticas lucidas y lúcidas. Una prueba de ello es que, a pesar de que la oferta electoral era de 18 candidatos, el 30% de la población decidió no ir a votar. Entre otras razones porque ninguna de esas 18 propuestas, digamos, satisfacía o alentaba algún tipo de esperanza. Si a eso le sumamos los votos nulos y los votos blancos, y si reconocemos que sumados las dos primeras minorías, uno con 13 y el otro con 8, nos estaremos dando cuenta de que en realidad han pasado a la segunda vuelta dos candidaturas en una orfandad terrible. Y en lo que ha transcurrido el tiempo de este periodo de segunda vuelta, no se ha notado ningún cambio significativo, es decir, que nos aliente a estimular la esperanza, ¿no? Quedan algunos días, ojalá que Dios nos ilumine y que podamos tener, pues, propuestas serias, digamos, razonables, y además que emerjan liderazgos que afirmen, digamos, la idea de que el Perú que lo que se viene en 5 años es posible, es realizable y es bueno, ¿no? Ojalá. Sí, yo creo que optimistamente, doctor y Miguel Ángel, va a ocurrir eso, ¿no? Porque hay época de cambios y nosotros en algún momento, Miguel Ángel, usted, doctor, hemos sido jóvenes hace muy poco, eso es cierto, y los jóvenes son los que producen los cambios. Acordémonos del 78, 79 en el gobierno militar, los jóvenes en esa época estábamos en la universidad, salimos a las calles y se logró cambiar una decisión de Morales Bermúdez, y los jóvenes siempre van a ser digamos, el iniciador, los iniciadores de los cambios, y las universidades es un reflejo de ello, ¿no? Entonces miremos un poco más a las universidades como ejemplo de lo que tiene que hacerse en el futuro inmediato, de tener partidos sólidos. Uruguay es un ejemplo de ellos, que lo decíamos ayer con Francisco Miro Quesada, nos lleva muchos años de diferencia Uruguay en el tema de democracia y en el tema de participación, pero creo que son los espejos en los cuales tenemos que vernos, por lo menos en el tema político y partidario, para que los cambios que se está buscando y que está exigiendo la población, sobre todo los más pobres, se den en la práctica, y en un periodo puede 10 años, no menos. También creo que tiene que darse este tipo de cambios. Doctor, si hubiera algún comentario adicional, Miguel Ángel, con este tema de los partidos políticos, de la Constitución. La Constitución también, doctor, quisiéramos entrar al terreno de la Constitución, por eso preguntaba, y a propósito, lo que estamos viendo de estas actitudes folclóricas, por llamarlo de alguna manera, de uno de nuestros televidentes que están en las redes sociales, Raizale Halcón, dice: jalón de orejas a ambos candidatos, que ya lo iniciamos nosotros, pero que ratifica un poco el sentir de nuestros televidentes, que son en su mayoría también jóvenes. Doctor. Usted, don César, ha señalado algo que es muy importante. Las universidades no solo son centros de formación profesional, son ámbitos en los cuales los jóvenes descubren, develan, digamos, los problemas, las expectativas que nuestra sociedad tiene, ¿no? Alfredo Bryce alguna vez ha dicho que cuando ingresó a San Marcos descubrió el Perú, ¿no es cierto? Y creo que hay que trabajar en ese sentido en las universidades. Las universidades deberían preocuparse por generar liderazgos, no en el sentido partidario, liderazgos de personas que al concluir los estudios universitarios se encuentren en la capacidad en las distintas áreas que les toque actuar, el poder convertirse en instrumentos de cambio, en instrumentos de reflexión, en medios para
generar o transmitir ideas y propuestas, ¿no? Las universidades no pueden quedarse en el rol que hoy han decidido quedarse, que es la de otorgar un título para que alguien salga a ejercer la abogacía, la medicina o la contabilidad. Tiene que formar ciudadanos, como se hacía antes, ¿no? Y en consecuencia, ahí hay una tarea para la universidad peruana y que se liga justamente con el tema ciudadano, ¿no? Profesionales, pero con sentimiento ciudadano. Con compromiso social, la responsabilidad social universitaria que lo está implementando Así San Marcos de alguna manera eficientemente. Miguel Ángel. Sí, doctor, evidentemente el Congreso de la República está en su total derecho y está dentro de los plazos para la elección del nuevo Tribunal Constitucional. Lo que preocupa es que los comentarios al interior, digamos, del propio Congreso y de los partidos, es que efectivamente se apuraron demasiado en designar, sabiendo que ya sale este Congreso ahora nomás en julio, sobre todo para buscar a alguien que sea afín, nada menos que a Martín Vizcarra, para encubrir de alguna manera todos y cada uno de sus errores, y también el respaldo que por supuesto le está dando el Congreso de la República con intereses, vaya usted a saber cuáles serían. ¿Qué opina usted de estos comentarios que justamente circulan y que además ha sido producto o han dado motivo a diferentes artículos que están apareciendo en los medios de comunicación? Nadie puede desconocer que el señor Vizcarra, en el lapso de 2 años en realidad, ha logrado generar algún grado de presencia en vastos sectores del poder, ¿no es cierto? No solamente del poder ejecutivo, del cual ya no forma parte. Y que esa actitud y esa posición tiene que ser combatida. Por lo pronto, esperamos que el Congreso en el corto plazo ponga a debate este dictamen acusatorio por la comisión de acto en el ejercicio de la función, ¿no es cierto? Y luego denuncie, en razón al caso del señor Richard Swing, estos hechos ante el Ministerio Público. Y de otro lado, como también en este caso hay una infracción a la Constitución, renueve con una segunda inhabilitación que va a coexistir en el tiempo, pero que va a ayudar a tener claro cuál ha sido la conducta del señor Vizcarra en el tiempo que estuvo a cargo del poder. Si hoy tenemos una crisis muy grande en la sanitaria, gran parte de esa responsabilidad van a medias. Un lado es el coronavirus y el otro es la gestión para combatir el coronavirus. Y el otro, el tema económico, el tema laboral, el tema social, que se ha depreciado en muy poco tiempo. A raíz de las medidas que se han adoptado en estos 2 o 3 años, el Perú ha retrocedido otra vez a los niveles de pobreza del año 2010. Y eso es realmente imperdonable, ¿no? Definitivamente es quizás el peor gobernante que hemos tenido en este siglo, ¿no? Y ojalá que esto sea sancionado como corresponde en el Poder Judicial y se mantenga la actitud del Congreso de sancionarlo políticamente por los hechos que aún falta resolver. Muy bien, doctor. Siempre que tenemos la oportunidad de entrevistarlo, quedan temas en agenda y creo que el tema de agenda que está quedando es el tema de la situación de Martín Vizcarra, que es bastante complicado, que incluso creo que llega al tema del genocidio con este tema de lo mal que se ha manejado el tema de las vacunas y la pandemia. Muchas gracias, doctor, por esta oportunidad, quitarle su valioso tiempo familiar de los sábados, pero nuestros televidentes pedían alguna opinión como las que acaba de señalar, importantes en 2 escenarios que son el tema de la Constitución y el tema político, que son fundamentales para el desarrollo de ciudadanía en nuestro país. Muchas gracias, doctor.